Bueno, y precisamente para conversar sobre lo que se aprobó ayer en el Senado y lo que se viene para adelante, incluido esta reserva de constitucionalidad respecto a la mutualización, vamos a conversar aquí en el estudio con la ministra de Salud, Jimena Aguilera. Ministra, muchísimas gracias por acompañarnos. Jornadas extensas. Bienvenida, muy buenas noches. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Buenas noches. Ministra, senadores oficialistas hoy día han planteado en términos muy duros lo que se aprobó el día de ayer. El senador Juan Luis Castro, presidente además de la Comisión de Salud del Senado, dijo: esto es un triunfo para las ISAPRES y un doble castigo para los usuarios por la mutualización y por el alza de los planes. En definitiva, los usuarios quedan peor de cómo estaban antes del fallo de la Corte Suprema que se pretende aplicar con esta ley corta. Bueno, primero hay que aclarar que recién estamos terminando el primer trámite en la Comisión de Salud del Senado, que ha sido bastante prolongado. Nosotros presentamos el proyecto de ley en mayo del año pasado y recién ayer terminamos esa parte de la tramitación. Ciertamente hay elementos que nosotros estamos contentos de que se hayan aprobado, como por ejemplo la modalidad de cobertura complementaria de FONASA, y hay otros elementos más controversiales y que nosotros como Ejecutivo no presentamos en el proyecto, como es la mutualización. Y justamente por eso hicimos la reserva de constitucionalidad. También está, y eso ha sido controversial, en la Comisión de Salud del Senado, de hecho se rechazó, en la Comisión de Hacienda se rechazó, y sin embargo ayer lo volvieron a presentar, se votó la admisibilidad y se ganó en una admisibilidad. Para nosotros era una norma con quórum, para el presidente del Senado no era así, y por eso es que pudieron votarlo y lograr una votación mayoritaria, pero que no llegó al quórum. Ya vamos a ver el alza de los planes, claro, pero ahora que nosotros, lo de la mutualización. Claro, para nosotros la mutualización, como yo he dicho en innumerables oportunidades, no se corresponde a la forma en que fue establecida la sentencia de la Corte Suprema, que habla de devolver los cobros en exceso contrato a contrato. La mutualización es un concepto que efectivamente se utiliza en la seguridad social, pero para establecer el pool de riesgos. De hecho, nosotros utilizamos ese concepto cuando establecimos ahora en la ley de reajuste lo que se va a necesitar compensar para la gratuidad del menor de 2 años. Sin embargo, no es para ser aplicado a una deuda en el que las personas a las que se les adeuda más, en el fondo solidarizarían parte de lo que se les adeuda con personas a las que se les debió haber cobrado más y que no se les cobró más. Usted hoy día puso un ejemplo en el ministerio. ¿Qué es lo que pasaría? Usted tenía un plan que costaba 50, pero usted por ser mujer pagaba 150. 3 veces más, 150. Ya, un hombre pagaba los 50. ¿Qué pasa con la mutualización? Claro, si nosotros nos llevan a una tabla de factores nueva, que es lo que pide la Corte, imaginemos que la tabla, en vez de ser 3 para la mujer y 1 para el hombre, ahora es 2 para ambos. Entonces yo debería haber pagado 100 en vez de 150, y el hombre también debió haber pagado 100, pero él pagó 50. ¿Y la mujer pagó 150? Y la mujer pagó 150. Entonces, por efecto de la mutualización, a la mujer no se le va a devolver por los 150. Por los 150, los 50 que se le cobró en exceso, porque en el fondo se va a compensar por los 50 que pagó de menos el hombre. Entonces a la mujer se le va a devolver menos. Se le va a devolver menos, efectivamente, y por eso nosotros consideramos que es un elemento que está bien en el sentido de prospectivo, pero no considerarlo en el sentido de que lo estableció la sentencia, y ese fue el análisis de los abogados. Ciertamente yo soy médico, no soy abogado, el análisis de los abogados del Ejecutivo en relación a si se compatibilizaba con el efecto de cómo estaba aplicada la sentencia. Por eso nosotros no lo incorporamos dentro de la propuesta del Ejecutivo. Esto tuvo un montón de críticas, de hecho, porque fue una recomendación que se hizo por la Comisión Técnica que conformó la Comisión de Salud del Senado. Recordemos que ellos llamaron a una comisión técnica y dentro de las recomendaciones una comisión técnica además transversal. Transversal, sí, no con todo el espectro político, pero con un nivel de transversalidad bastante amplio, y nosotros no acogimos justamente esa propuesta porque considerábamos que no daba cumplimiento a la sentencia y que era injusto para las personas a las que se le había cobrado en exceso, que son particularmente en mayor proporción mujeres. Ahora, sí acogimos todas las otras propuestas que hizo la Comisión Técnica. Ahora, la reserva de constitucionalidad es porque con este artículo se pasa a llevar una sentencia judicial. Es porque pensamos que tendría, claro, que era una norma de quórum, de hecho, que tenía relación con la seguridad social,
y que debió haberse votado con ese quórum. Y la votación fue de mayoría, no alcanzaba el quórum. ¿Y eso cómo ocurrió? ¿Lo sorprendió? Bueno, sí efectivamente fue la interpretación que hizo el presidente de la comisión, el presidente del Senado, de hecho. ¿El senador Coloma? Claro, el senador Coloma, que es el que define los quórum. Ya, y él entonces... claro, él dio una interpretación que efectivamente al tratarse de la deuda entre la ISAPRES y las personas no era una materia de la seguridad social, que no era el planteamiento que nosotros teníamos. Ya, y con eso se pudo entonces votar por una mayoría simple. Claro, hacer admisible y luego votarla y aprobarla. Ciertamente. Si esto lo sorprendió, el senador Castro dijo, no habrá sido que se confió demasiado el gobierno y no se hizo el trabajo prelegislativo con cada uno de los senadores previendo esta situación, porque ya el senador Gaona lo había planteado. Claro, se hizo el trabajo prelegislativo y efectivamente era un riesgo. Pero no era el riesgo, claro, en lo que se considerara que no era materia de seguridad social fue más sorprendente de alguna forma, y por eso se hizo la reserva de constitucionalidad. Ahora, con la reserva de constitucionalidad va al Tribunal Constitucional una vez que este proyecto, digamos, termine su tramitación. Para eso falta todavía muchísimo, porque... Claro, nosotros, lo que explicó ayer el ministro Elizalde cuando se le consultó sobre la materia, dijo que nosotros vamos a evaluar primero cómo sigue el curso de la construcción de mayorías en la Cámara de Diputados, porque, bueno, ustedes han visto las reacciones, no tenemos una claridad respecto de que esta medida también se apruebe en la Cámara de Diputados. Un asalto a los afiliados, así lo calificó el senador Núñez. También una pérdida para la democracia. Fueron bastante duros los términos que usó el senador Núñez, y también dijo el gobierno no defendió la inconstitucionalidad con la fuerza que debería haberlo hecho. ¿Cómo se dio ese debate de ayer en la Cámara, en el Senado? Bueno, la verdad es que se definió en primera instancia el quórum y nosotros hicimos la reserva de constitucionalidad. Y como digo, estamos recién en esta primera parte del proyecto de ley, sigue todo lo que falta todavía en la Cámara de Diputados, así que falta mucho todavía, a pesar de que los plazos son acotados, pero falta mucha tramitación todavía para este proyecto de ley. De 1.180 millones, que era el cálculo inicial de deuda de las ISAPRES que tenían que devolver, se rebaja con la mutualización a 451 millones. Uno de los argumentos importantes de las ISAPRES era que era una deuda inabordable. Con esto es bastante más abordable y viabiliza en el fondo la continuidad del sistema. Si se vuelve a los 1.180 y en definitiva el Tribunal Constitucional o en la sala se resuelve otra cosa, ¿usted cree que efectivamente eso hace a las ISAPRES, digamos, vulnerables de una quiebra? Mire, la verdad es que yo he planteado esto también en varias oportunidades. El tema de la deuda es menos relevante para la viabilidad de las ISAPRES que el flujo financiero futuro. Y por lo tanto es mucho más relevante, y nosotros pusimos más énfasis en acoger la recomendación de la Comisión Técnica de la posibilidad de que existiera un ajuste de precios hacia el futuro versus el tema de qué cuantía que daba la deuda. Ciertamente que nosotros acogimos una de las recomendaciones, que fue que los planes no fueran por debajo del 7%. Eso de alguna forma acotó, de hecho, la deuda originalmente calculada por la superintendencia, y también mejora el flujo futuro. Esto quiere decir que las personas que hoy día tienen planes por debajo del 7% se les tiene que ofrecer prestaciones adicionales en relación a que el precio ahora va a ser del 7%. Recordar que esas personas estaban cotizando el 7%, pero tenían derecho a un excedente. Tampoco es que se acaben los excedentes, porque normalmente las cotizaciones son una fracción, de hecho, del salario, y el precio de los planes, el precio pactado, que es lo que paga la persona, está fijo en UEF. Entonces a veces las personas reciben bono o tienen alguna otra situación que significa una fluctuación en el salario, y puede haber todavía excedentes. Los excedentes que estaban definidos por el precio menor al 7% son los que en el fondo las ISAPRES van a tener, en virtud de esta ley, si es que se aprueba, ofrecerles nuevas prestaciones para las personas, y eso ayuda a tener un flujo financiero mejor. Ahora, cuando se dice que este es un doble castigo... Por ende, el tema de que si
si la deuda queda más pequeña o queda más grande, si uno no compensa los flujos financieros hacia futuro, igual las ISAPRES quedan en una situación de inestabilidad. Por lo tanto, el alza de los precios es la clave para el futuro de las ISAPRES. Más que el alza de los precios, el flujo futuro tiene que viabilizarse de dos maneras, al menos, que es lo que establece el proyecto de ley. Uno es que las ISAPRES tienen que ofrecer un plan de contención de costos. Sí. Recordemos que la industria se ha caracterizado por tener una nula contención de costos y un traspaso completo hacia el afiliado del costo incremental de las atenciones de salud, que además contribuye a ese efecto inflacionario al pagar por prestación, que eso internacionalmente se conoce, que es la forma menos eficiente de pagar por una atención médica, prestación por prestación. Entonces las ISAPRES, a través de los años, de todos estos 40 años que han estado funcionando, en general no han aplicado medidas adecuadas de contención de costos, como sí tiene, por ejemplo, el Fondo Nacional de Salud o otros sistemas de salud administrada en el mundo, y traspasa simplemente al precio a los afiliados. Y además tenía la posibilidad de estas alzas unilaterales, lo que llevaron a la judicialización, y que finalmente la Corte Suprema empezara a cerrar cada una de estas causas de la judicialización. Por lo tanto, las ISAPRES en su plan de pago tienen que presentar una propuesta de ajuste. Para eso, además, en el proyecto de ley se las está facultando a poder hacer compra por paquetes de prestaciones, es decir, por solución de problemas y no actividad por actividad, y junto a eso, eventualmente, si requieren para estabilizar sus flujos financieros, un ajuste solo del precio base. Recordemos que los otros dos elementos del precio pactado, que es lo que paga la persona, que es la prima GES y la tabla de factores, la prima GES a todas las personas les bajó, producto de la sentencia GES, y la tabla de factores a la mayoría de la gente le va a bajar, porque va a bajar esa tabla de factores. Por lo tanto, el ajuste no necesariamente va a significar que las personas van a terminar pagando más de lo que pagaban antes de todo este tema de las sentencias. Porque otro de los titulares y otra de las frases que hemos escuchado hoy de senadores es que los planes pudieran aumentar hasta un 41%, y en eso critican al gobierno de no haber defendido a los afiliados y de efectivamente traspasar el costo de la deuda o el costo más bien de la crisis nuevamente a los usuarios. ¿De cuánto pudiera ser máximo ese techo de justamente de alza? Nosotros nos pidieron que estableciéramos un techo y nosotros ofrecimos establecer un techo. En este momento es difícil calcular ese techo porque tenemos que conocer el índice de costos de la salud, que se va a calcular ahora en febrero. Y lo que ofrecimos públicamente es que vamos a establecer un techo, un máximo, un tope máximo de alzas, y que eso va a ser en la tramitación siguiente de la Cámara de Diputados. Obviamente, como gobierno estamos dispuestos a dar todas las garantías para que las personas no estén expuestas a cobros abusivos y sin justificación. De hecho, el proyecto de ley, como mencioné, plantea de que las ISAPRES tienen que presentar un plan de pago de la deuda con un plan de ajuste, y ahí solicitar una propuesta fundada de alza, que va a ser revisada incluso por el Consejo Consultivo que se le crea a las ISAPRES, el Consejo Asesor, que es independiente, con miembros que van a tener una trayectoria relacionada a los seguros de salud, pero por supuesto con inhabilidades, que van a tener de hecho se les va a pagar por las sesiones, y que ellos van a asesorar respecto a si se recomienda aprobar o no esos planes. Y todos esos elementos dan una seguridad y una certeza, además que van a tener que seguir una metodología que va a definir la misma Superintendencia de Salud, de que no van a haber cobros injustificados ni alzas excesivas, y además vamos a establecer un tope en cuanto conozcamos el índice de costo de la salud para la tramitación que sigue, que es en la Cámara de Diputados. ¿En ningún caso, entonces, ministra, subiría un plan un 41%? ¿Usted lo descarta? No, yo solo lo descarto porque lo ha descartado el Superintendente de Salud, que es el que tiene las cifras. Él presentó a solicitud de los senadores escenarios de posibles ajustes, y que una de las ISAPRES tenía ese monto en el precio base, pero que al aplicarle en esa misma ISAPRES la que tenía el alza más alta del precio GES, por lo tanto bajaba, y además faltaba descontar el índice de costos de la salud, que también eso se aplica sobre el precio base. Lo último sobre la mutualización. Esto pudiera ser tal vez para las ISAPRES algo aún peor de lo que el escenario en el que están, porque nuevamente se iría a la judicialización.
de aprobarse una claro, eso es uno de los elementos que a nosotros nos llevó a no incorporar ese componente, porque efectivamente las personas a las que recibieron una sentencia favorable se les constituye de alguna forma un derecho a una cantidad que se les adeudaba y que según la sentencia de la Corte es contrato a contrato. Pero en todo caso no quiero dejar pasar de que nosotros estamos muy complacidos de por lo menos haber aprobado el componente de seguros complementarios de FONASA y que eso va a establecer una posibilidad de competencia para el mundo privado. Los afiliados a FONASA, a partir de la aprobación eventual de la ley, lo que van a poder hacer es contratar seguros complementarios tal como lo hacen hoy los afiliados a ISAPRE. Así es, y de hecho hoy ya los afiliados a FONASA pueden contratar esos seguros complementarios desde que nosotros hicimos el anuncio de este componente de la ley que ha sido bastante menos visible en la discusión pública. Se ha visto un surgimiento de este mercado que de hecho también está empujado por la cantidad de personas que se han traspasado desde las ISAPRES a FONASA, personas que se han traspasado también por el alza de precio de las ISAPRES y que están recurriendo y de hecho comprando estos seguros complementarios. Lo que nosotros estamos proponiendo en el proyecto de ley es que FONASA, agregado a la modalidad que ya tiene de libre elección, en que las personas pueden ir libremente a atenderse con prestadores privados, pueda contratar un seguro privado complementario que permita mejorar las coberturas financieras de las personas cuando usan el prestador privado. ¿Por qué esto FONASA puede tener esa facultad si las personas lo pueden contratar libremente? También lo van a seguir pudiendo contratar libremente, pero el FONASA con su poder comprador puede negociar un mejor precio y además con una tarifa plana que no discrimine por sexo, ni por edad, ni por condición de salud, cosa que haya menos barreras de acceso hacia esta nueva modalidad de cobertura complementaria, y eso para las personas de clase media va a significar una alternativa real al aseguramiento que tiene la ISAPRE, y eso va a empujar también a que haya una mayor eficiencia en este mercado de seguros. Bueno, analizándolo así, no parece ser el salvataje que aparecen titulares. Ahora queda toda la discusión en la Cámara Baja. Ministra, ese eventual choque entre las dos almas del gobierno, uno que supuestamente defendía la mantención de las ISAPRES contra otro que lo que quería era hacer a través de esta situación, hacer finalmente desaparecer las ISAPRES. ¿Se acabó ya? ¿Todos están en la misma línea? ¿Usted cuenta con eso para los votos que eventualmente tuviera que dar el oficialismo? Nosotros como Ejecutivo tenemos una sola postura que ha sido discutida, tenemos un comité de ministros donde se toman las decisiones respecto de cómo se van a presentar el proyecto, qué indicaciones se asumieron y cuáles no. La verdad es que lo que ha guiado al gobierno ha sido el interés de perpetuar las coberturas de los afiliados, es poner a las personas al centro de la preocupación del gobierno y además la estabilidad del sistema prestador, que es lo que a nosotros más nos preocupa. Desde mi punto de vista como autoridad sanitaria, yo tengo que velar por el acceso a la atención de salud, y ciertamente si hay una crisis de las ISAPRES se pone en riesgo la estabilidad del prestador privado, que presta también servicios al seguro público, y en esa función es que el presidente me encargó que me hiciera cargo de este tema de las ISAPRES y diera una resolución a ello. Pero yo lo que quiero rescatar es que más allá de que hemos estado desde mayo del año pasado con este proyecto de ley y desde el año pasado discutiendo este tema de la crisis de las ISAPRES, el gobierno también ha estado y este ministerio preocupado del tema de FONASA, donde está el grueso de la población y que hemos logrado aprobar en este primer trámite una propuesta que es una reforma del seguro público que no se ha visto en muchos años. Y una competencia de las ISAPRES, por cierto. Ministra, no podemos dejar pasar lo último, que es el tema del calor que está afectando a la zona centro-sur del país. Hemos visto en el hemisferio norte personas que han fallecido y han fallecido en un gran número. ¿Cuál es la preocupación del gobierno en ese sentido y qué es lo que hasta ahora nos ha protegido? Bueno, este tema de las olas de calor también es un problema que es más reciente como tema de preocupación para nosotros. El Servicio Nacional de Prevención de Riesgos y Desastres estableció un plan de olas de calor en el cual que ellos, recordemos que dependen del Ministerio del Interior y coordinan toda la preparación y respuesta frente a emergencia de desastres. Nosotros como Ministerio de Salud participamos del mecanismo del Servicio Nacional de Prevención de Riesgos y Desastres y somos de hecho la entidad técnica junto con Climatología, que es el que anuncia efectivamente cuando van a haber estas olas de calor en relación al plan de respuesta. ¿Qué es lo que significa esto? Efectivamente hay un riesgo para la salud cuando hay estas olas de calor, hay personas que son más vulnerables al efecto de la temperatura porque por
por su fisiología, por su naturaleza, tienen mecanismos de respuesta ante la temperatura que están atenuados o debilitados, como son las personas mayores que no sienten o como son los sed, niños menores. Claro, yo expliqué eso, que las personas mayores muchas veces no sienten sed y que uno tiene que estar ofreciéndoles agua. Tenemos la realidad en Chile de que hay muchas personas, sobre todo en áreas rurales, que son adultos mayores y viven solos. Entonces, nuestra preocupación es, primero, educar a la población respecto a lo que son las olas de calor en la prevención, que siempre es lo más relevante, en el sentido de que las personas tienen que aprender a que estas temperaturas que vamos a tener en la situación de alerta roja no son las normales, por lo tanto uno tiene que evitar la exposición al calor, tiene que evitar la actividad física extenuante en las horas de mayor temperatura. Recordar que la temperatura, cuando se da el pronóstico, es una temperatura a la sombra, que es distinta a la temperatura al sol, por lo tanto mover la actividad física hacia una hora en que haya menos radiación y menos temperatura, el preocuparse de los niños pequeños, de la vestimenta, de usar vestimenta holgada, de colores claros, de mantenerse a la sombra, usar bloqueador para la piel, que también los dermatólogos me van a recordar eso en relación al riesgo de cáncer de piel, y reconocer los síntomas de cuando una persona está deshidratada o cuando está con golpe de calor. Y eso tiene que ver no solo con el malestar, con el enrojecimiento, el aumento de la temperatura, sino que incluso con la confusión y alteraciones en la percepción, e incluso hasta pérdida de conocimiento, vómitos pueden haber, y que eso constituye una emergencia y que las personas tienen que enfriarlas rápidamente por distintos medios, mojarlas, incluso manguerearlas, si uno piensa que está en un golpe de calor, y llamar inmediatamente, trasladarlo hacia los servicios de emergencia. Bien, ministra, muchísimas gracias por acompañarnos en CNN Prime con estos dos temas que están preocupando a la ciudadanía. Vamos a ver qué pasa en marzo con la tramitación de la ley. Sí. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted.